Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard Plus en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información. Pide la prueba de Cologuard Plus a tu médico. Para más información en español, visita Cologuard.com/prueba. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a todos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster. Ya sabéis que estamos en las sesiones freemium con invitados. Hoy tengo conmigo a Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer primero una pequeña presentación que nos expliquen por qué están aquí, qué tipo de podcast tienen, que me ha interesado para que vengan, y luego cerramos sesión y nos quedamos con los alumnos para preguntarle todo lo que queramos, todo lo que quieran contar. Entonces voy a hacer un poco presentación de lo que he encontrado en internet. Carmen Pacheco, escritora de novela infantil y juvenil, aunque también novela para adultos y cómic, consultora y redactora. Podemos leerla en Vogue, S Moda, Vanity Fair, Verne El País, y me ha molado que tienes una newsletter de 5.000 suscriptores. Enhorabuena por todo. Sí, ahora son más y sí, muchas gracias. Exacto. Además también coautora del podcast Santuario, que es por lo que principalmente está aquí. También viene con Manuel Bartual, al cual ya tenía yo más ubicado antes, gracias al podcast Biotopía y al famoso hilo de Twitter que todos seguimos un verano. Y como he dicho antes de grabar, es muy difícil saber explicar a qué se dedica Bartual, porque es diseñador gráfico, escritor, historietista. Esto lo encontré en la Wikipedia, historietista. Guionista. Bueno, te he visto que haces cosas en tele, en cómic, en cine, en El Jueves, algo de la MTV. No sé, me ha sido muy caótico. Yo te tengo ubicado como el de Biotopía y ahora el de Santuario. Si quieres un poco que la gente tenga más claro a qué puede contratarte. Sí, bueno, ya, a ver, yo creo que últimamente me defino como guionista, que creo que es un poco más lo que estoy haciendo. A veces escribo un podcast, a veces escribo algo que no es un podcast, pero básicamente sí me dedico a contar historias en diferentes medios. Creo que es la manera más fácil de resumir lo que hago. Guionista, aunque sea en cómics. Muy bien. Oye, pues en verano sacasteis en Audible Original el podcast Santuario, el cual ya visteis en Twitter que lo iba poniendo, lo metí un maratón en 3 días. De hecho, pagué el Audible solo por vosotros y me sobraron 28 días. Gracias. Y bueno, básicamente Santuario es una ficción sonora o audioserie. Tal vez este debate lo tendremos luego.
basado en un futuro distópico donde el planeta está muy contaminado, que también sería un poco, estáis avisando a la gente de, ojo, cuidado, y hay una cúpula donde una empresa farmacéutica o algo así médica ha creado, donde protegen a las mujeres embarazadas para asegurar que los embarazos salen bien. Eso es un poco la premisa. Luego se lía parda. Y eso ya... Sí. Entonces, pues, contadme cómo sale este argumento de Santuario. Pues el proyecto arranca porque, bueno, Audible iba a llegar a España y se puso en contacto conmigo Fibe Talanda para decirme que iban a llevarles varias ideas y que si tenía alguna idea que era el momento. Y les pasé una idea muy básica, nada, un parrafito. Les gustó la idea y dijeron que vale, que adelante. Entonces, en ese momento se me ocurrió llamar a Carmen. Bueno, Carmen y yo nos conocemos hace mucho tiempo y es verdad que nunca habíamos trabajado juntos, pero me da la sensación de que una historia del tipo que tenía en mente la podemos escribir bien juntos. Y de hecho, bueno, o sea, cogimos esa idea primera y o sea, no tiene nada que ver lo que estamos haciendo después, porque básicamente lo que hicimos era una idea muy básica. Lo que sí, mantuvimos la estructura, eso sí que es verdad que no tocamos apenas, pero lo que es la idea básica que compró Audible y lo que hemos acabado haciendo no tiene nada que ver. O sea, realmente es un proyecto en el que el primer paso lo di yo, pero todos los demás los hemos trabajado juntos y es tanto suyo como mío y al final se acabó convirtiendo en una cosa, yo creo que muchísimo mejor, sobre todo porque ya entró ella también, empezamos a comentar temas que nos interesaban y a partir de ahí ya fue creciendo toda la historia. ¿Y tú, Carmen, conocías el mundo del podcast? ¿Cómo, o sea, cuando te llaman, a priori, si te invitan para hacer un podcast, no parece que vaya a ser de este tipo de podcast? Exacto. Fue por email, me acuerdo. Y yo era tan ajena al formato de podcast de ficción que cuando me dijo Manuel, se me ha ocurrido que podemos escribir juntos un guión para un podcast de ciencia ficción. Yo pensaba que era un podcast sobre ciencia ficción, ¿no? Claro. Y me parecía también un poco raro, ¿no? Que se escribiera un guión y luego quien lo hace otras personas no lo entendía muy bien. Y me sorprendió un montón cuando me dijo, no, es una historia de ficción en formato podcast. Y bueno, y al final me acuerdo que nos reunimos, me contó esa idea y bueno, en esa misma reunión empezamos a hablar de las cosas que le veíamos buenas, malas, tal, y cambió por completo. Y nada, y a partir de ahí, pues para mí ha sido como muy interesante porque el formato me ha enamorado. Según estábamos trabajando en Santuario, también escuchaba, pues primero todo lo que me recomendó Manuel, en plan, escúchate esto para entender realmente qué se puede hacer en este formato. Y me encantó y creo que eso también se nota mucho en Santuario. Se nota que somos fans del formato y que realmente nos gusta mucho. ¿Y que recomendaste escuchar? Ya que estamos. Pues sí. Sí, dilo tú, que es... Sí, no, pero pues, bueno, Homecoming seguro, porque Homecoming, o sea, sobre todo ficción en inglés, que es lo que más he escuchado yo, y donde creo que aparte se hacen cosas muy interesantes. Homecoming, yo creo que igual también te recomendé, es que no recuerdo, aparte de Homecoming, el Video Palace, no sé si te voy a recomendar en ese momento o después. No sé cómo escuchamos Video Palace, o sea, probablemente me la recomendaste tú a mí, no lo sé, pero esa es quizá la que más nos gustó después de Homecoming. Y también Carrier, también me acuerdo que justo ese verano se acaba de estrenar. Sí. Luego hay algunos que a él le gustaron más que a mí, pero bueno, más o menos como que a los dos nos gusta el mismo estilo, que es un estilo bastante realista, en el sentido de que estás escuchando... vamos, que no es que se aleja de lo que la gente piensa cuando piensa en podcasts de ficción, piensa un poco en radionovela, ¿no? O algo así. Y justo a nosotros nos gustaba que fuera exactamente igual que una serie, bastante realista, pero en formato audio, simplemente. Entonces, los que más nos gustan son ese tipo de podcasts. A mí, de hecho, lo que me pasó, yo cuando yo empecé a escuchar, pues, podcasts he escuchado desde hace mucho tiempo, no de manera habitual, hasta el momento en el que descubrí las ficciones sonoras o las audioseries, como las llamemos, ¿no? Que fue hace unos 5 años. Y precisamente me pasó un poco lo que está diciendo Carmen, que yo la idea que tenía era que lo que se hacía era más
algo más parecido a la radionovela clásica. Ujú. Y de repente me encontré con series que realmente yo no veía mucha diferencia respecto a series que puedes estar viendo en televisión, más allá de que no había imágenes. Pero básicamente era eso. De hecho, el productor de Homecoming, precisamente en un making of que tiene colgado en el propio feed de Homecoming, sobre cómo fue el paso del podcast a serie de televisión, comenta que ellos, el objetivo que tenían cuando hicieron el podcast era hacer televisión para los oídos. Ujú. Y es un poco, creo que es un poco lo que hemos intentado hacer Carmen y yo, y lo que a mí también me sedujo en un primer momento, porque aparte me parece muy interesante este viaje que ha hecho un poco este tipo de historias, ¿no? Porque cuando empieza la televisión, empiezan las series de televisión, realmente empiezan incluso adaptando seriales radiofónicos. Y es muy curioso que ahora el audio esté como de algún modo beneficiándose, recogiendo hallazgos que ha tenido la televisión, ¿no? En todos estos años. Y sí, no sé, yo de repente cuando vi que estaba haciendo ese tipo de historias en audio, dije, ostras, esto es maravilloso y me parece un medio con mucho potencial. Ujú. Sí, ahora digamos que a partir de ahora yo creo que las ficciones sonoras, uno de los caminos que tiene es acabar siendo televisión. Lo primero que vamos a ver, si no me equivoco, es El Gran Apagón, que Sí. sí, que ya está en Movistar, ya han fichado 4 o 5 guionistas, que esto también me ha sorprendido, en algo que ya más o menos existe, y luego fichan 5 guionistas para... Será una adaptación ligerísima. Y realmente yo creo que van a ser historias en el mismo universo. Creo que han partido de lo que es la idea del Gran Apagón Ya. y van a ser como pues, historias de otros personajes en esta historia que escribió José Ledo. Claro. Y entonces ya teníais también esa posibilidad en mente de, bueno, esto quizá vamos a plantarlo para que sea posible que sea una serie, Santuario, sin que sea una super ultra producción, porque más o menos se podría hacer en cualquier cadena, se podría hacer esta serie. Bueno, a ver, la posibilidad está ahí. Desde luego, nosotros cuando escribimos Santuario tampoco lo hemos hecho con ese objetivo. O sea, lo que hemos buscado sobre todo es que sea un buen podcast. Y de hecho, precisamente aprovechar de que la limitación presupuestaria no juega en nuestra contra. O sea, nos podemos inventar la historia que quisiéramos y el futuro post-apocalíptico que nos dé la gana, porque no vamos a tener que ajustarnos a un presupuesto determinado, ¿no? O sea, es verdad que ahora hecho el podcast, pues dice, bueno, pues sí que se puede adaptar, ¿no? Pero ya sería otra historia, o sea, ya sería pues, otra guerra, ¿no? Diferente. Claro, Claro, además, teniendo en cuenta que era la primera vez que hacíamos esto, porque en realidad Manuel escribió Biotopía después de Santuario, o sea, para los dos era nuestra primera ficción. A ver, pues esto, espera, esto Sí. giro de guión, esto no lo sabía yo. Qué fuerte. Sí. Bueno, sigue. No, es que al final la producción de Santuario se eternizó, se dilató. Bueno, es que de repente hubo una pandemia mundial en medio, ¿no? Entonces todo se retrasó mucho, pero para nosotros era como completamente nuevo. Entonces, hombre, no nos poníamos límites, era como, hombre, pues claro que nos gustaría que esto terminara siendo... no sé, una franquicia, ¿sabes? Pero no, primero estábamos más preocupados de que quedara bien en audio. Claro, y entonces, retomando la pregunta, ¿cuánto tiempo tardasteis en hacer Santuario? ¿Y la pandemia afectó a la forma de ver la serie de, oye, lo mismo, nos hemos quedado cortos, la realidad nos acaba de superar, vamos a revisar los guiones? Pues, a ver, empezamos a escribirlo en verano de 2019 y yo creo que tardamos unos 5 o 6 meses en escribir, con algún parón entre medias, porque se iban colando otros trabajos. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que ya con los guiones escritos y ya con el casting ya prácticamente cerrado y ya buscando fechas para grabar, pues llega la pandemia, nos confinamos y entonces, claro, no tuvimos que paralizar la producción. Al final lo conseguimos grabar en el verano del año pasado, o sea, un año después de que empezamos a escribirlo. Y claro, luego vino toda la postproducción, lo entregamos en Navidades del año pasado y luego, bueno, se estrenó este verano porque, bueno, ya pues luego por temas ya del calendario de Audible, ¿no? Cuando encontraron el que ellos consideraron que era el mejor momento para el estreno fue cuando lo lanzaron. Así que realmente ha pasado 2 años, o sea, realmente desde el momento en que empezamos a escribir hasta que se estrenó, pasaron 2 años. Madre mía. En cuanto a si afectó algo al guión, no tocamos ni una coma, No. pero sí que es verdad que hay de repente algunos diálogos y algunas ideas que pueden tener como otra interpretación, ¿no? O lo ves de otra manera, ¿no? Ahora que hemos pasado por lo que hemos pasado.
Sí, yo creo que mucha gente, y de hecho nos lo han dicho, que es como muy realista en plan de... bueno, también porque en estos 2 últimos años se ha escuchado mucho más hablar de la crisis climática de lo que se estaba hablando cuando nosotros empezamos a escribir esto. Entonces es como que yo creo que la gente no se imagina que se escribió antes de la pandemia y que se escribió también eso en 2019. Claro. Pero no tocamos nada, o sea, realmente nos daba como más o menos un poco de miedo, ¿no? O sea, personalmente sí que flipábamos, pero realmente no tuvimos que cambiar nada. Claro, sí, porque en el fondo sí que están un poquito confinadas. Si queréis explicar un poco la historia con los nombres de los personajes y dejar ahí un poco de gusanillo para que la gente se suscriba por este podcast. Sí, pues bueno, básicamente lo que dices, ¿no? Es un futuro en el que ha habido una crisis climática y los embarazos no pueden llegar a término porque el aire está contaminado. Entonces, el 99% de los embarazos acaban con la muerte del feto, incluso con la muerte de la madre. Entonces, la única manera para que las mujeres den a luz es dentro de este santuario, que es una cúpula protegida con condiciones climáticas mejoradas y protegida del exterior. Entonces, la historia comienza cuando Pilar, que es Aura Garrido, llega al santuario, embarazada 3 meses, y ahí se encuentra con Valle, que es Melina Matthews, que es la psicóloga del centro, y con Víctor, que es Manolo Solo, que es el director del centro, bueno, y con el resto de embarazadas, ¿no? Y desde el momento en el que llega Pilar empieza a sospechar que hay algo ahí raro, que quizá todo esto que le han contado, que os acabo de contar, no es exactamente la... Claro, yo creo que hay un punto, ¿no?, en el que, voy a hacer un pequeño spoiler, en el que ella se empieza a dar cuenta como que ella ya ha estado allá antes, ¿no? Y ve cosas raras y conoce gente, y ahí está un poco, ahí es donde dije, un momento, ¿qué pasa? Esto no es como... ¿no? La premisa inicial es una cosa, pero aquí como más chicha. Sí, de hecho hay una cosa ya un poco rara al principio, es que ella haya llegado embarazada 3 meses. De hecho, en el primer capítulo ya se comenta que cuando se reúne con su compañera de habitación y comentan este dato, es un poco sorprendente porque normalmente, tal y como detectan el embarazo, entran, ¿no?, en los santuarios. Y eso ya sí que es como, qué raro, ¿no?, que haya llegado de 3 meses. Y poco a poco, pues sí, va viendo cosas que le suenan demasiado. Y aquí podemos leer. Y este argumento tan cuidemos a los nacimientos, ¿viene inspirado por algo? ¿Alguien estaba buscando un hijo y le vino? No, realmente fue en aquella primera conversación que tuvimos, cuando estábamos dándole vueltas al párrafo este que Manuel había presentado a Audible. Ahí fue donde pensamos, oye, ¿y si le metemos este elemento por romper un poco con, digamos, no sé, por el género en ciencia ficción? Al final solamente está El cuento de la criada y Children of Men, que son, o sea, sobre todo Children of Men es una referencia que nos gustaba mucho. No hay muchísimas obras que vayan en torno al tema de la fertilidad en el futuro, que creo que es un temazo porque realmente de hecho empezamos a ver, ya estábamos escribiendo Santuario y de repente nos encontramos con noticias se demuestra que la contaminación afecta a los fetos. Esto real, ¿sabes? Entonces es como, no sé, es un tema muy importante y no se trata mucho en la ciencia ficción. Entonces nos parecía interesante y lo metimos ahí y al final dio muchísimo de sí. Yo más tarde me empecé a leer un libro que se llama El vientre vacío, que es un ensayo y habla un poco de la situación actual de la reproducción, ¿no? De por qué cada vez la gente tiene que esperar más para ser padres, porque hay mucha precariedad y todo este tipo de temas sociales, que me pareció también muy interesante y que de alguna manera también nos dio una idea de cómo podría ser este tema en el futuro, ¿no? No solo desde el punto de vista de la contaminación que afecta a los fetos, que eso fue lo primero que pensamos, sino entonces qué pasaría, ¿no? ¿Cómo sería socialmente? ¿Quién podría tener hijos y quién no, ¿no? Claro. Yo me he enterado hace poco, hablando en un podcast que entrevistaban a alguien, a un doctor, que el COVID, hay gente que hay hombres que han perdido capacidad de esperma. Y esto no lo he escuchado yo en la tele, y lo dijo un doctor, o sea que también ha afectado el COVID. Sí, yo os recomiendo a todo el mundo ver, porque es que al final parece que estás viéndolo. Escuchar Santuario. Le pasa a mucha gente, nos dice que cuando piensan en Santuario recuerdan imágenes.
Es verdad, sí, me recuerdo. Y puedo recordar vehículos de las últimas escenas, Sí, ¿no? me acuerdo de vehículos, escenas, no sé por qué, sí, como si la hubiese visto en serie, es verdad, no sé, qué curioso. El caso más extremo es el otro día que me encontré con Aura Garrido, que es una de las protas, y comentando esto me dijo que a ella también le pasaba. Y dice, mira, que yo estuve allí en el estudio interpretando. Y dice, pero de verdad que después de escucharlo recuerdo escenas. O sea, pero te decía pero ella las recordaba en primera persona, porque eso sería todavía más interesante, no como si la estuviera viendo en la serie. Pues fíjate, eso no se lo preguntaré. A ver cómo la recordaba exactamente. Si como un sueño o como viéndose a ella, ¿no? Ahí pues sí. En escena. Mira, dejamos en pausa Santuario, luego volveremos, que todo el mundo preguntará cosas. Y ya que está aquí Manuel, hablaremos también de Biotopía, que esto me ha sorprendido, que te entró el gusanillo, entonces te animaste con Biotopía. Yo mira que lo tenía más asociado a esto, como hizo el hilo de Twitter, pues ahora quiso probar con el audio, como es así muy loco también. Pues fíjate que yo creo que precisamente si no he hecho antes ficción sonora ha sido precisamente por el hilo de Twitter, porque el año en el que publiqué el hilo de Twitter, yo ya estaba dándole vueltas al tema de la ficción sonora. Y ese verano ya tenía una idea que acabé aparcando, aunque de algún modo acabó un poco reciclado en Biotopía. Y lo aparqué porque pasó lo de Twitter y que me cambió un poco los planes a partir de ahí, porque surgieron proyectos a raíz de aquello. Y cuando todos estos proyectos ya un poco se materializaron y ya se tranquilizó un poco el panorama laboral en ese sentido, sí que me puse a pensar en ficción sonora y por eso surgió Santuario. Y claro, Santuario cuando se paraliza es cuando nos confinan y yo ya estaba como que, pues ya te digo, llevaba 4 años ya con ganas de hacer un podcast, ¿no?, de ficción. Y como aparte no sabíamos cuándo íbamos a poder meternos en el estudio a grabar Santuario y no sabemos cuánto tiempo íbamos a estar en casa encerrados, dije, pues mira, igual puedo aprovechar y como ahora mismo estoy parado, me puedo inventar un podcast que no haga falta que entremos a grabar en el estudio, como hicimos con Santuario. O sea, que no haga falta juntar a los actores y estar todos allí, ¿no?, juntos en el estudio. Claro. Entonces, aprovechando que Nikki García es amiga, es actriz de doblaje y justo se acaba de montar el estudio en casa y está en la misma situación que yo, de, oye, si te ocurre algo, nos inventamos algo estos días. Pues empecé a pensar, pues eso, empecé a configurarlo, ¿no? Como, vale, tengo a ella que sí que se puede grabar con un buen sonido, tengo amigos, actores y no actores que se pueden grabar desde casa con algún micro que tengan o con un teléfono móvil, con lo cual el sonido va a ser peor. Y al final Biotopía cobró la forma que cobró un poco por los condicionantes que tenía, ¿no?, de grabación. Porque mi idea era que no se notase que teníamos escasez de medios, digamos. Claro, ¿no? Esto para poner un poco en contexto también, si nos escucha alguien también de fuera de España, cuando hablamos del hilo de Twitter, es que en el año aproximadamente 2018, en verano, recuerdo que era verano, 17, pues Manuel empezó a hacer algo que primero parecía como real, me ha pasado algo en un hotel, no sé qué, la gente se enganchó, luego se vio claramente que era ciencia ficción, pero está muy bien hecha, como que se encontraba a sí mismo, bueno, era una cosa así muy loca, seguro que lo tienes por ahí linkeado y la gente puede seguirlo, y lo siguió todo el país. Y Biotopía está... me recuerda mucho a la serie Eureka, que salió una vez en... La serie muy mala, por cierto, en Sci-Fi, que era un mundillo de científicos donde inventaban cosas locas. Y me gusta lo que estás diciendo de aprovechar las debilidades que teníais, que era cada uno en su casa. Pues de esta manera, Biotopía está grabada de esa manera. Son como mensajes que cada uno envía desde su casa. Y el hilo es Nikki, que es como el noticiario. Por cierto, Nikki, a la cual amamos desde aquí, me muero de ganas por conocer, o sea, la admiro muchísimo con todo lo que hace. Buenísima. Sí. Y entonces, pues eso, cuéntanos un poco el argumento o los argumentos que pueden llegar a pasar en Biotopía, porque... Sí, pues claro, al final, un poco partiendo de todo esto que te digo, la forma que le di fue la de boletín informativo. Es el boletín informativo de una comunidad de científicos. Eureka no la conocía, cuando empecé luego claro que me lo dijo y la quiero ver por curiosidad, ver qué tal. Pero sí, ¿no? Realmente empecé un poco a escribir casi de forma automática a ver qué salía. Y empezaron a salir como ideas, historias, que la manera un poco de darles unidad, dije, vale, pues tiene que ser un sitio en el que puedan estar manipulando el tiempo y el espacio a su antojo, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la idea de que, vale, pues puede ser una comunidad científica que está en un sitio en el que por un motivo X que todavía no se ha revelado, pero se revelará en algún momento de la serie,
pueden manipular el tiempo y el espacio de modo que no pueden hacer en ninguna otra parte del planeta. Entonces, lo que escuchamos cada capítulo es el boletín informativo de esa semana, de Biotopía. Entonces, tenemos a Nikki como presentadora que va pues repasando las noticias, va entrevistando a algunos de los habitantes, va dando paso a mensajes grabados en el buzón de voz. Siempre también hay un avance, una serie que en teoría está haciendo una inteligencia artificial para el canal de televisión de Biotopía. Escuchamos siempre el avance del capítulo de la semana, que aparte de ese avance está hecho con voces robóticas. Es una cosa también que vi que podía utilizar y me hace mucha gracia porque escuchar estas voces robóticas declamar diálogos con mucho dramatismo, pero con cero intención dramática, me parecía que era como un recurso cómico muy divertido. Y básicamente esto es Biotopía. Es con estos elementos es como se configura la serie. Sí, antes hemos dicho que Santuario es realista dentro de la ciencia ficción, pero Biotopía no en absoluto. No. O sea, podrían ser unos dibujos animados. Sí, no, claro. Biotopía es una comedia de ciencia ficción y Santuario es un thriller de ciencia ficción. Y es verdad que incluso esa no es la única diferencia, porque realmente Santuario es un poco lo que comentamos. Es lo que Carmen y yo intentamos hacer es una especie de serie de televisión pero que solo vas a escuchar. Y Biotopía sí que justifica porque estamos... O sea, es una ficción en el sentido de... Santuario es una ficción que no justifica el hecho de porque estamos escuchando lo que estamos escuchando, ¿no? Como si cuando es una serie de televisión no tienes que justificar por qué estamos viendo a estos personajes, ¿no? En cambio, Biotopía no, es todo lo contrario. Biotopía sí que hay una justificación, que es el hecho de que sea un boletín informativo. Es casi como si fuera, pues eso, un falso documental, ¿no? Digamos. Utiliza un poco ese tipo de recursos. Sí, además, Biotopía hemos visto que has hecho mucho, ¿cómo se dice? Transmedia, ¿no? Tiene página web. Sí. Si la gente busca, puede llegar a alguno que esté un poco así de la olla, puede llegar a dudar de si existe Biotopía de verdad por todo lo que hay y tweets de personajes y todo, que es un currazo paralelo que no veas. Sí, es que eso se me ocurrió cuando llegó un momento en el primer capítulo que dije, ¿cómo comunicamos esto? Y a mí es verdad que siempre esto de jugar con los límites de la realidad de ficción y sacar elementos de la ficción un poco a la realidad siempre me ha gustado mucho. Y me parece que una manera puede ser esa, ¿no? Como tratar a Biotopía como un lugar real y que tengan su Twitter y hablen de sí mismos como si fuera una comunidad científica real y que esté la web. Y bueno, de hecho, no está solo la web de Biotopía, hay también alguna otra web relacionada con Biotopía. Y llegó un punto que ya dije, bueno, voy a parar ya porque tengo que estrenar y si no paro. Luego os fichó además Podium Podcast, siguieron con el rollo de parecer que sea original, de que han robado la señal y habéis seguido. Y lo último que se ha sabido es que esta semana habéis hecho una obra de teatro, o sea que realmente hemos visto gente de Biotopía. Sí, lo de Podium, realmente Podium se interesaron por Biotopía desde que estrenamos el primer capítulo. Pero la primera temporada yo quería hacerla por nuestra cuenta un poco porque yo estaba un poco explorando a ver hacia dónde iba esto. O sea, también en diferencia, o sea, respecto a Santuario, que Santuario sí que lo teníamos todo escrito súper claro antes de empezar a grabar. Biotopía la primera temporada sí que cada capítulo lo iba escribiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, escribía uno, lo grabábamos, lo estrenábamos. Entonces hasta el tercer capítulo yo creo que todavía tenía un poco, o sea, iba yo configurando la serie según se iba escribiendo y estrenando. Y bueno, a mí cuando me escribió Podium sí que le dije, hablamos a final de año y vemos a ver si igual la segunda la podemos hacer juntos. Y la verdad es que, vamos, con ellos estupendo, o sea, porque básicamente ha sido continuar como hemos hecho la primera, pero ahora con un presupuesto que está muy bien. Claro. Y con todo su apoyo, que es maravilloso. Y lo que dices de seguir un poco la coña, claro, yo os dije, creo que lo gracioso sería que integremos a Podium en la historia. O sea, que de algún modo sea Podium quien consiga recuperar la señal de Biotopía y por eso volvamos a escuchar a la serie. Y bueno, y aparte luego lo de la obra de teatro, que sí que ha sido otra historia. Muy fuerte, sí, a ver si vais rulando, haciendo bolos por todos lados. Sí. Mira, vamos a dejar el podcast freemium aquí. Decís dónde están vuestras redes sociales, vuestras webs y los podcasts. Y luego invito a todo el mundo que está en el Zoom a participar, a preguntar cosas. Además tengo, por ejemplo, a Emma Mosol, que es guionista, que eso podemos hablar un poco de los nuevos oficios que genera el podcasting, ¿no? Porque, por ejemplo, Carmen no es podcaster, pero está trabajando en los podcasts. Entonces, adelante, decirnos dónde podemos encontraros. ¿Tienes tú, Carmen? Sí, yo para ver todas las cosas que hago, que también son muy dispares, lo mejor es ir a carmenpacheco.es y allí hay como enlaces a mi Instagram, es el sitio donde más comparto los textos que hago para colaboraciones en revistas, de la columna que tengo en Vanity Fair,
Y también está ahí mi newsletter, que es como mi proyecto personal así que mantengo siempre, aunque ahora he tomado unos meses libres y a finales de este mes la continuaré. Y es el mejor sitio así para enterarse un poco de las cosas que hago. Manuel. Y nada, sí, yo también tengo una web, manuelbartol.com. Está un poco desactualizada, de hecho no hay nada de podcast. tengo que darle un meneillo, pero bueno, ahí puede la gente ver cosas mías y luego ya, pues bueno, creo que lo más fácil también es seguirme en Twitter, que es donde van a ver un poco lo más reciente. Y nada, si quieren escuchar nuestros podcasts, pues Santuario lo tienen en Audible, que te puedes hacer una cuenta gratuita de un mes y escucharlo. Y Biotopía está en todas las plataformas y acabamos de estrenar la segunda temporada. Estamos estrenando un capítulo cada semana y nada, pues ahí andamos. El Santuario está funcionando muy bien, ¿no? He visto siempre que entras en la web pone como lo más escuchado y... Sí, ha funcionado súper bien. Sí, me lo contaron, que de hecho en agosto fue número 1 y funcionó muy bien. Estamos encantados porque tampoco sabemos qué acogida va a tener en Audible y no, ha funcionado estupendo. Nosotros pensábamos que al estar en una plataforma cerrada iba a ser, no lo iba a escuchar nadie, pero entre que hay muchísima gente que... Claro, no teníamos ni idea tampoco del volumen de gente que había en Audible porque es una plataforma. Sí, te entiendo. Es como el nicho del renicho, ¿no? O sea, tienes que saber lo que es un podcast, tienes que saber lo que es una afición y tienes que pagar por ella. Pero es que el mundo de los audiolibros, que es lo que más hay ahora mismo en Audible, es muy grande, más grande, y mucha gente que escucha audiolibros se enganchó al podcast y le gustó muchísimo. Entonces, y luego muchísima gente que está interesada en los podcasts o que nos seguía Manuel y a mí, aprovechó el mes gratis de Audible para hacerse la cuenta y escucharlo. Entonces confluyó como gente que venía de sitios muy diferentes y eso fue una de las cosas que más satisfacción nos produjo porque era como que no estábamos sintiendo que fuera algo que estaba disfrutando un nicho de gente, ¿no? Sino que había mucha gente de muy distintos tipos y gente que no le gustaba especialmente la ciencia ficción, pero como ahora la ciencia ficción es básicamente un género mainstream, claro. Pues sí, o sea, funcionó muy bien. Pues mira, me gusta este corte para el podcast. Escuchad el Santuario en Audible y nosotros seguimos hablando. La gente que está en Zoom puede, si quiere ponerse la cámara y participar. Y seguimos hablando de esto mismo, que me gusta este tema que has sacado. Si quieres escuchar cómo termina esta charla, entra en quieroserpodcaster.com por tan solo €1 multiplicado por los años que tengo de experiencia en el podcast. Si quieres saberlo, entras en quieroserpodcaster.com y así lo ves directamente cuántos años tiene y cuánto tienes que pagar para apuntarte a la formación, donde hay más de 100 vídeos y podcast premium, como las que estáis escuchando, pues la charla entera, donde además podéis participar como han participado las personas que han asistido. A continuación os dejo un poquito de la conversación como ha ido para que os ponga los dientes largos. Y si queréis escucharla, quieroserpodcaster.com. Son conversaciones que he tenido con gente que está escribiendo para televisión, que de hecho me han llamado interesados porque de repente les han ofrecido escribir una ficción sonora. No queríamos eso para nada, ni queríamos que tampoco los personajes dijeran cosas forzadas, pero de repente, por ejemplo... Te ponemos las pilas con todo el tema de la ficción sonora para que... Yo creo que escuché la primera tuya, ¿no? ¿Cómo se llama? Ladrones de memoria. No, y de hecho con Biotopía pasa una cosa muy divertida y es la gente que nos dice que ¡guau! ¡Qué buena química hay entre Ingrid y Nikki! O sea, Ingrid y Nikki ni se conocen. Y es muy guay, creo que al final mola verlo, porque ya no es lo que dices, ¿no? No es dos personas desde la mesa entrevistando a alguien, ¿no? Sino que hay otro juego. Sí, también se juega un poco con el público, no os digo cómo, pero tiene también su parte. No se hace encima, bueno. Si ya teníamos ganas, no hace falta que nos haga detrás más ganas. Genial. Vale, genial, muchas gracias. Muy bien. Nada, hasta luego. Adiós. Chao. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did.
Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. When you turn 45, it's your turn to blow many candles and to screen for colon cancer. Use the Cologuard Plus test in the privacy of your home and send it back to obtain your results. Cologuard products are intended to screen adults 45 and older at average risk for colorectal cancer. Prescription only. See more information at Cologuard.com. Request the Cologuard Plus test from your doctor. For more information in Spanish, visit Cologuard.com/prueba. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. quieroserpodcaster.com.